Muy bien, bienvenidos nuevamente a este espacio dedicado al derecho empresario, aquí en Ojos de la Justicia. Hoy vamos a tratar un nuevo fenómeno jurídico que está teniendo gran auge en empresas, tanto grandes como pymes. Se trata del mobbing o acoso laboral. Una especie de terror psicológico generado por un clima hostil de trabajo y por un hostigamiento sistemático en el lugar donde las personas desempeñan sus labores habituales. Esta figura, que tiene sus años ya insertos en nuestro ordenamiento jurídico, no dispone de una ley específica. Efectivamente, si bien han entrado numerosos proyectos a lo que es el Congreso Nacional, ninguno ha salido con la fuerza de ley, no ha sido sancionada ninguna ley. Esto es importante destacarlo, ya que existe, digamos, doctrina dividida en cuanto a la necesidad o no de una ley. ¿Y esto por qué? Básicamente porque existen parte de la doctrina que entiende que la creación pretoriana que se ha dado a través de la jurisprudencia de los jueces ha establecido de manera clara y suficiente cuáles son los supuestos en los cuales este acoso laboral, que en minutos nada más vamos a diferenciar de lo que es el acoso sexual, porque no se trata de un delito y esto tiene que quedar bien claro, para eso también vamos a definir la figura, están, como decimos, plenamente claro y suficiente los supuestos en que va a incurrir el empleador, la empresa, frente a estos acosos laborales, este hostigamiento laboral. Debemos tener presente que para que exista este mobbing, este acoso laboral, no necesariamente tiene que existir la comisión de un delito. Eso es otra cuestión. En minutos vamos a definir el mobbing a partir de la creación jurisprudencial, como dijimos al comienzo, pero bien valga anticipar de que el bien jurídico protegido en este caso es el empleo y evitar eventualmente el degradamiento de lo que es el clima del trabajo. Como dijimos, no está claro en la medida que no existe una ley cuáles son los supuestos. Esta es la otra parte de la doctrina que necesita, y adhiero a esta última postura, que se establezca en cuanto a la normativa legal cuáles serían las responsabilidades de la empresa, ya que muchas veces se trata de mandos jerárquicos, pero no propiamente la empresa o el presidente de la sociedad anónima o del socio gerente de una SRL, sino que se trata de algún mando intermedio también que puede ejercer algún tipo de presión sobre el empleado, logrando también el mobbing. Entonces habría que determinar los grados y los supuestos de responsabilidad dentro de la empresa. Vamos a ver a lo largo del desarrollo de este segmento también cuáles van a ser las prácticas más apropiadas, tanto para grandes empresas como para pymes, que pueden disminuir el riesgo de que se produzca este acoso laboral. Vamos a ver entonces la definición de este acoso laboral o mobbing, como comúnmente se lo suele denominar. Básicamente es toda conducta abusiva que tiende o que afecta de manera directa la personalidad, la dignidad y la integridad psicofísica de una persona. ¿Cómo? A través de actos, palabras, escritos e incluso gestos, afectando de manera sustancial lo que es el ámbito laboral, degradándolo o bien poniendo en peligro el trabajo del empleado. Vamos a ver también que las soluciones que puede llegar a tomar una empresa básicamente tienen que, si bien no se puede evitar al 100%, debemos evitar o disminuir los riesgos de que se produzca. ¿Y esto cómo vamos a hacerlo? Pues bien, la sugerencia es siempre tener una actitud proactiva a lo que es la indagación de los acontecimientos que se estén llevando adelante en la empresa y a establecer dentro del ámbito de la propia empresa lo que son las responsabilidades de los intervinientes. Esto puede darse a distintos niveles dentro de una misma empresa y puede darse, como dijimos hace un minuto nada más, en todo lo que es una gran empresa o bien una pyme familiar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la empresa para prevenir esto? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué debe prevenirlo? Básicamente porque es contrario a derecho. Esta es la pregunta más general. Desde el punto de vista práctico y operativo, ¿por qué a una empresa le interesa que no tener demandas o no incurrir en supuestos de mobbing? Bueno, básicamente porque esto genera grandes montos a la hora de enfrentar demandas laborales e incluso genera
un gran porcentaje de ausentismo. Y es por estos motivos que en los dos casos la empresa pierde incluso desde el punto de vista económico. Y es por ello que debe tomar las precauciones del caso para evitar todas estas cuestiones y otros supuestos de hostigamiento. Dijimos hace un minuto nada más que el moving no era un delito. Esto tiene que quedar muy claro. Nada tiene que ver con lo que es el acoso sexual. Allí estaríamos dentro de las disposiciones tipificadas por nuestro Código Penal y nada tienen que ver con este bien jurídico protegido que acabamos de mencionar, que es el mantenimiento del empleo o bien el degradamiento del clima laboral. Debemos recordar que para que se presente el moving debe tener algunas características. ¿Cuáles son estas? Pues bien, debe haber algún tipo, una relación de desigualdad en la relación entre quien ejerce el hostigamiento y quien lo sufre. Debe haber una intencionalidad, o sea, debe actuarse con intención. Ese es el ánimo de la voluntad. Es hostigar, es ese el grado de voluntad que exige la aplicación de esta figura. Debe ser de aplicación sistemática, en el sentido de que debe existir una reiteración prolongada en el tiempo, o por lo menos duradera, que influya o que genere sensaciones de estrés, angustia o nerviosismo en el empleado. Y por último, debe, como en toda cuestión de derecho, debe tenerse en cuenta la existencia de un perjuicio. Básicamente, si nosotros mencionamos que se generan situaciones de estrés, angustia y nerviosismo, podemos deducir fácilmente que no es posible realizar las tareas laborales de manera eficiente. Bien, veamos ahora cuáles son esas medidas precautorias que las empresas deberían tomar para prevenir incurrir en algún supuesto de moving. Dijimos entonces, como primera medida, tener siempre una actitud proactiva a los fines de prevenir, de indagar y eventualmente de designar o de determinar cuáles han sido las responsabilidades de los intervinientes. Pero además se debe tener una predisposición a generar dentro del ámbito de la propia empresa un sistema de comunicación interna a través de procedimientos internos o reglamentos que faciliten la comunicación entre los empleados. ¿Y ello por qué? Porque el anonimato es una de las herramientas que utilizan los abusadores para moverse con total impunidad. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Establecer un mecanismo de comunicación interna a través de un reglamento interno dentro de la empresa, de tal manera de que actitudes abusivas queden evidenciadas rápidamente y fácilmente para disuadir cualquier tipo de práctica abusiva por parte de alguien que tenga una superioridad por encima del empleado que está siendo hostigado. Y por último, esto también suele acontecer en empresas ya más grandes o de mayor envergadura, es la rotación de personal jerárquico que tenga a su cargo distintos personal. Entonces, con esa rotación se evita que se establezcan relaciones duraderas y que eventualmente se distiendan los vínculos de jerarquía y autoridad existentes entre las partes. Bien, hemos entonces analizado esta figura del moving, que es, como dijimos, muy implementada en los tribunales en la actualidad y que ha generado también gran preocupación a todo nivel empresario. Me despido entonces y los invito a que se contacten por cualquier consulta o inquietud sobre este y otros temas a nuestro correo electrónico infobanegot@gmail.com. Los despido entonces en el deseo de reencontrarlos la próxima semana. Muchas gracias.